pasamos del crédito personal, del tú a tú, que yo me conozco, yo te conozco, a la absoluta individualidad y anonimato del dinero. No importa lo que hay detrás del dinero, es el dinero el que vale. En nuestras sociedades contemporáneas se puede ver cómo los discursos pueden ir modulando desde la piedad, lo caritativo, los ingresos mínimos, las rentas universales, a la penalidad, el encarcelamiento, las ordenanzas cívicas en la ciudad que prohíben la mendicidad. El pobre paupérrimo, fuente no solo de plagas, de suciedad, de inmundicia, y no solo de inmundicia física, sino también de la moral, se convierte en algo a evitar. La pobreza o la renuncia a los bienes se puede santificar, incluso ser una virtud, pero el pobre en concreto, las clases peligrosas, siguen siendo un objeto de estigma. Las personas que acumulan tanta riqueza como la mitad más pobre del planeta, en 2010 eran 388. Cuando pensamos, porque muchas veces se piensa, hay este mito del progreso, ¿no?, de que vamos hacia una mejora lineal de la situación, pasó de 388 en 2010 a 62 en 2015 y así fue sucesivamente hasta que en 2019 eran 22. Bienvenidos una vez más a Ampliando el Debate, un programa prenavideño, y en esta época en la que durante tantos años sienta un pobre en tu mesa, aquel lema del franquismo, el resto del año debe ser que los pobres no comen, simplemente para el día de Nochebuena, el resto del tiempo es de por culo. Bueno, como es nuestra sociedad hoy en día, y hoy vamos a hablar de la pobreza en sus muchos y muy diferentes aspectos, porque la idea que tenéis hoy en día de la pobreza no es la misma, o sea, la pobreza ha ido cambiando la definición. Vamos a usar un clásico, a Molat, que dice que la definición del pobre y de sus estados, los pobres tienen estados, puede ser y debe ser amplia. El pobre es aquel que de manera permanente o temporal se encuentra en una situación de debilidad, de dependencia, de humillación, caracterizada por estar privado de los medios variables de las épocas y las sociedades, de la potencia y la consideración social, dinero, relaciones, influencia, poder, ciencia, calificación técnica, honorabilidad del nacimiento, vigor físico, capacidad intelectual, libertad y dignidad personal. Viviendo al día, no tiene ninguna oportunidad de levantarse sin la ayuda ajena. Evidentemente, los padres de la Iglesia, los primeros padres, Orígenes, Ambrosio and Company, entendían la pobreza como algo que justificaba la religión, en este caso el cristianismo. Y de hecho hay una palabra que aparece en el 19 que se llama evergetismo, que significa literalmente la historia de hacer el bien, o plantearte que tu vida es hacer el bien. Y es curiosamente lo que hace el catolicismo. Pero según va evolucionando la pobreza, va evolucionando la sociedad, la cuestión dineraria. Esto lo cuenta muy bien el difunto Graeber en Deuda, cómo pasamos de sociedades con mercados que tienen algo de comercio a sociedades en las que el mercado es la reina y la madre de toda actividad, a sociedades que son de mercado, en los que pasamos del crédito personal, del tú a tú, que yo me conozco, yo te conozco, a la absoluta individualidad y anonimato del dinero. El dinero es anónimo. No importa lo que hay detrás del dinero, es el dinero el que vale, no tu forma personal. Y de ahí pasamos a lo que Gerbrek, que se lo recomendamos, Bronislaw Geremek, pasamos de usar la piedad a usar la horca. El pobre me resulta paupérrimo. El pobre paupérrimo, el pobre que es fuente no solo de plagas, de suciedad, de inmundicia, y no solo de inmundicia física, sino también de la moral, se convierte en algo a evitar. Y curiosamente pasamos de ayudarles a marginarles. Y Juanma, que es el que ha hecho tiene un par de libros sobre el tema, aquel que entrevistamos con el famoso Vagabundias, tú planteas también en tu libro que al pobre se rechaza porque tenemos cierta
miedo a que nos contagie su pobreza, como si la pobreza fuese algo contagioso, ¿no? Sí, yo empiezo en el libro este de la negación de la virtud, empiezo por donde has empezado tú, ¿no? Por la cuestión del cristianismo, que me parece fundamental porque la doctrina social de la Iglesia y cómo los padres fundadores, ¿no? Ambrosio y todos estos, tiene una modulación de la pobreza, de la idea de pobreza, en la que la pobreza se santifica, pero el pobre individual siempre sufre de una condena moral. Incluso aquellos que ayudan más de la cuenta, eso lo dice Ambrosio de Milán, es decir, no se trata de dar lo que no se tiene, porque eso es también pecado de orgullo, ¿no? Sino de compartir lo necesario, ¿no? Entonces hay una modulación, lo que dice Jeremías, de la piedad y la horca, ¿no? Entre lo caritativo, lo asistencial y lo punitivo, lo penal, ¿no? Lo que castiga la relación, digamos, no muy establecida con el trabajo, ¿no? Que eso está fundamental en todo el desarrollo histórico. Y lo que dice Jeremías es muy interesante, porque dice, en realidad no se trata de que desaparezca una cosa y aparezca la otra, sino que ambas siguen compitiendo a lo largo de una historia de 2000 años prácticamente, ¿no? Eso es lo que yo intento hacer en el libro, es ese recorrido y cómo se van modulando. Incluso en nuestras sociedades contemporáneas se puede ver cómo los discursos pueden ir modulando desde la piedad, lo caritativo, los ingresos mínimos, las rentas universales, a la penalidad, el encarcelamiento, las ordenanzas cívicas en la ciudad que prohíben la mendicidad, ¿no? Y entonces me parece que esos dos discursos no hemos cambiado mucho. Quiero decir, los términos de la discusión siguen estando en un punto muy parecido, si no al principio del cristianismo, por lo menos a la reforma del siglo XVI, a la reforma de la beneficencia. Muchos de los debates actuales, mientras estaba escribiendo el libro, me encontraba con que me remitían a los debates que tuvieron Juan Luis Vives, Juan de Robles y Domingo de Soto. Seguían, o sea, no hemos cambiado mucho en ese sentido, ¿no? La pobreza o la renuncia a los bienes se puede santificar, incluso ser una virtud, pero el pobre en concreto, las clases peligrosas, los marginales, los indocumentados, siguen siendo un objeto de estigma, ¿no? Y una especie de contracara del proceso de acumulación de la sociedad acomodada, que sirve muy bien, ¿no? Para señalar, mira lo que te puede pasar, ¿no? Si no cumples con el mandato del trabajo asalariado y el consumo, puedes llegar a quedar fuera, a quedar marginado, ¿no? O a quedar excluido, que es otra de las formas contemporáneas. Sin embargo, cuando eso se convierte en un fenómeno de masas, cuando la mayor parte de los grupos sociales, la mayor parte de las personas están fuera de los ámbitos de reproducción central, es decir, son marginales, es fuerza de trabajo excedente, ¿qué sentido tiene hablar de exclusión e inclusión, ¿no? Cuando hay una mayoría que está fuera de eso, ¿no? O está en los márgenes. Y eso es una de las cosas que yo creo que para el debate sobre la pobreza actual es interesante mirar. Sí, de hecho, por eso está aquí Alejandro, en el que gran parte del sistema económico que tenemos y social, el capitalismo, recordaros a todos que no solamente es un sistema económico, sino también es un sistema social, de reproducción social, tiene la necesidad imperiosa de generar grandes masas de desempleados, cosa que otros sistemas económicos, por decirlo de alguna forma, no tienen esa necesidad de crear desechos en las personas. Si lo pensamos bien, hoy en día en España la tasa de pobreza es, en un país tan desarrollado como se supone que tenemos, o en el propio Estados Unidos, la tasa de pobreza es absolutamente atroz. Y por tasa de pobreza me refiero a gente que se va a la cama sin poder practicar una de las 3 comidas del día o tener que saltársela porque están, como dirían algunos, aunque defiendan a millonarios en las redes sociales y demás, están mucho más cerca de irse desahuciados en 2 semanas o en 2 meses, dependiendo del tipo de país en el que vivas, que de llegar a ser multimillonarios, ¿no? Es que Alejandro, el juego ese de la zanahoria y el palo, y entonces ahora mismo estamos con la fase de zanahoria, todos detrás del... Sin embargo, la miseria hoy en día, exceptuando en ciertas profesiones, está a la vuelta de la esquina. En el momento en que dejes de cobrar tu salario durante 2 meses, pensadlo cualquiera de vosotros, 3 meses
vuestra vida, propiedades, comodidades, todo se va a tomar por culo. Pero eso es el sistema económico que tenemos, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, se trata de un estado de desigualdad extrema, ¿no? En el que vivimos, porque además ya no es solo la desigualdad que como comentas, o sea, en sociedades que se llaman o se autodefinen como desarrolladas, se genera porque el capital necesita ese ejército industrial de reserva, ¿no? Digamos que el orden social en el que vivimos se sostiene sobre esa desigualdad, ¿no? Sobre explotadores y explotados, sino que también tiene que ver con que esa desigualdad se da a escala mundial. O sea, quiero decir, el sistema capitalista en su fase actual es un sistema integral que, que se sostiene sobre esa desigualdad extrema entre norte y sur, ¿no? Con todas las complejidades que se dan en todo ese sistema de jerarquías entre centro y periferia o centro-periferia y semiperiferia, ¿no? Los diferentes papeles que se ejerce y que implica que miles de millones de personas pues vivan en la pobreza, ¿no? Y como planteas, es una cuestión también que tiene que ver con que todo el sustento, a partir de toda la privatización de los comunes, todo se tenga que dar a través del trabajo asalariado, ¿no? Entonces, cuando no se tiene el acceso a esos ingresos, como hemos sido expropiados de las posibilidades de desarrollar de los medios de subsistencia al margen del mercado, pues o sea, es esta doble libertad, ¿no? De la que se habla, que tú eres libre jurídicamente para firmar un contrato, pero al mismo tiempo estás liberado del acceso a los recursos esenciales para sobrevivir, ¿no? Entonces es un sistema que condena a la inanición, ¿no? En alguno de mis artículos, de los artículos que hemos escrito y tal, sobre cuestiones que tienen que ver con el imperialismo ecológico y tal, y el ecosocialismo, dábamos los datos de los miles de millones, porque es que estamos hablando de miles de millones de personas que no acceden a combustible para cocinar, que no acceden a agua potable o que no acceden a otras cosas que aquí tenemos un poco mistificadas, ¿no? Pero nosotros abrimos el grifo, sale agua y pensamos que sencillamente es una cosa que está ahí, que es algo natural, que viene de manera... pues estamos hablando de un planeta en el que más de 3.000 millones de personas, o alrededor de 3.000, entre 2.000 y 3.000, no recuerdo ahora el dato exacto, el dato duro, no acceden a estos bienes esenciales para sustentar la vida, ¿no? Pero es que además, cuando uno se va a informes, hay una serie de informes de desigualdad que se publican periódicamente, anualmente, organizaciones tan bolcheviques como Oxfam. Es impresionante, hay por ejemplo un dato impresionante, es que las personas que acumulan la mitad de la riqueza mundial, o que acumulan tanta riqueza como la mitad más pobre, las personas que acumulan tanta riqueza como la mitad más pobre del planeta, en 2010 eran 388.
cuando pensamos, porque muchas veces se piensa, hay este mito del progreso, ¿no? De que vamos hacia una mejora lineal de la situación, uno empieza a ver esos datos, son datos que de alguna manera no son, no es lo relevante, ¿no? Pero sí son significativos, ¿no? Entonces uno mira y se da cuenta de cómo esa cantidad se ha ido reduciendo, o sea, lo que implica una acumulación de la riqueza cada vez más grande en pocas manos, ¿no? Entonces pasó de 388 en 2010 a 62 en 2015 y así fue sucesivamente hasta que en 2019 eran 22. Bueno, después de la pandemia lo que ha habido ha sido a partir de la pandemia, una acumulación aún más grande en la que la minoría más rica del planeta, el 1%, ha acumulado casi el doble de riqueza mientras, de la que ya disponía, mientras el resto más pobre ha visto cómo ha reducido su riqueza de manera sustantiva. Y Alejandro, bueno, ahora que estás con el tema, estamos hablando de gente que son pobres a pesar de que trabajan. Claro. Bueno, es más, es que en muchos casos es la gente que trabaja, o sea, quiero decir, porque toda la producción, a ver, lo que se hace en las sociedades de servicios, como donde se ha terciarizado todo el sector económico, bueno, lo llamamos trabajo porque vas ahí, fichas y hay un control social y tal, pero el trabajo, la producción, la economía real no sucede aquí. O sea, sucede precisamente en estos países, en estas regiones donde realmente no solo trabajan, sino que el trabajo asalariado es solo un porcentaje muy bajo de lo que implican los ingresos. En países como México, que es un país de la OCDE, el 50% del trabajo es trabajo informal. En países como Perú, el trabajo informal representa cerca del 70%. O sea, quiero decir, es el sector en el que a los que los trabajadores tienen que recurrir para compensar aquellos ingresos que no les dan sustento por medio del trabajo formal, lo que se llama el trabajo formal, que son términos también un poco tramposos, ¿no? Sí, bastante tramposos. Es que le quería preguntar a Juanma, porque la negación de la virtud, lo otro que se observa durante todo el proceso, lo que se lee, es que el pobre es vago y que la pobreza es casi siempre culpa suya porque no trabaja. De hecho, las leyes de pobre, las poor laws americanas, sobre todo las británicas, que son las más duras, las más restrictivas, las llamadas leyes de parroquia, las leyes negras del bosque. Las leyes negras del bosque se establecen para evitar que los comunes, o sea, el populacho, nosotros, los pecheros, ¿no?, los que pagamos, podamos acceder a, como dice muy bien Alejandro, a esos bienes comunes que nos permiten completar la renta. Las leyes de los estados monárquicos, de las monarquías feudales, los sistemas feudales en general, se basan en que el pobre bien o tiene que tragárselo en la parroquia, pero les tienen que dar trabajo, y trabajo, evidentemente, las workhouse son llamados, bueno, luego llevan lo que nosotros llamamos los satanic mill, ¿no? Lo que decía, joder, se me ha ido el nombre, el de Polanyi, perdón. El propio Edwards, el famoso autor, también las llama así, los satanic mill, los demonios satánicos, y es porque se asocia la pobreza al vagabundeo, a la marginalidad, a vivir en los extrarradios y a no cumplir con el trabajo como lo entendemos hoy en día más o menos. Esos horarios, esas 16 horas que se hacían en el siglo XVI, en el siglo XVII de trabajo diario. Y no someterse es que eres un vago. No que seas un rebelde, sino que eres un vago. Entonces, eso es algo que trasciende a lo largo de todo el libro. Tú lo estás leyendo y estás diciendo, joder, otra vez las leyes de pobres, otra vez los ataques contra la población, aquellos que no quieren someterse a la generación de riqueza para otros, que es de hecho de lo que se trata.
Sí, sí. Es un continuo, desde las leyes de Alfonso X llamado el Sabio, ¿no? Que él decía los baldíos. Los baldíos son aquellos que no trabajan, que señalaba, bueno, la primera vez que se les encuentra sin trabajar, marcado a fuego con una M, ¿no? O una V de vagabundo, y la segunda vez la horca directamente, ¿no? Eso estamos hablando de un señalamiento claro de la relación entre pobreza y trabajo, que al final la pobreza es una relación de dependencia fundamentalmente. En la medida, ¿no? Como decía Alejandro, en la medida en que entras en esa relación de dependencia, para el capital es de vital importancia que no tengas otros medios para subsistir que no sea entrar por la puerta de los molinos satánicos. Y si no tienes otra opción, te va a recibir con los brazos abiertos para exprimirte, ¿no? Ese es un proceso que es un proceso largo. Los primeros acercamientos, ¿no? Algunos en el siglo XVI, XVII, después se van generalizando, pero es un proceso largo no exento de resistencias. Una de las resistencias es el vagabundeo, el intentar ganarse la vida de otra forma, el intentar sobrevivir al yugo, ¿no? que establece el trabajo asalariado, que el primer trabajo asalariado es prácticamente indistinguible del vasallaje, en algunos casos de la esclavitud. Es una cosa que se va transformando, y conforme se va transformando esa relación de dependencia, que es el trabajo, y el trabajo asalariado como única forma hegemónica de relación, ¿no? En la producción de eso que llamamos riqueza, es decir, en la satisfacción de las necesidades sociales, ¿no? Pues las leyes de pobres, todas las formas que se utilizan para disciplinar a ese proletariado en ciernes que se va generando históricamente, cumplen un papel fundamental, que es atar al mayor número de personas a esa relación de dependencia. Hay una cosa que dice Jason Moore en un libro que se llama El capitalismo en la trama de la vida, que seguro que Alejandro conoce, ¿no? Por la cuestión ecológica, ¿no? Él toma la idea de Wallerstein del sistema mundo y le aplica una cuestión que es muy interesante, que también David Harvey en algún momento, ¿no? En Justicia, Naturaleza y la Geografía de la Diferencia. Dice, la producción de extrarradios, marginalidades a nivel espacial, ¿no? En los barrios empobrecidos, los barrios de favelas, los slums, ¿no? Y dentro de los guetos, en las grandes ciudades desarrolladas, no es un efecto no deseado del capitalismo, una cosa que a través de una idea del progreso se pueda llegar a incorporar, es un requisito de la acumulación, ¿no? Lo que dice Harvey de acumulación por desposesión. Y lo que incluye Moore es muy interesante. Dice, el proyecto del capitalismo ha sido la naturaleza barata. Materias primas, energía y trabajo. Que decir energía, trabajo y materias primas es separarlo analíticamente, pero al final todo es lo mismo, ¿no? Porque dependes de la transformación de la materia a través de energía humana y no humana. Entonces, la forma de regular eso a la baja para poder seguir extrayendo beneficios es generar marginalidades, es generar gente que sale fuera de la relación salarial en la economía informal o en el proletariado migrado de los países del sur al norte, que hacen el trabajo productivo y de cuidados aquí, pero en condiciones de explotación casi semi-esclavitud. Esa es la única forma que tiene el capitalismo para reanudar el ciclo de valorización del capital, que es producir destrucción comunitaria, producir dependencia y apartar a una gran masa de la población de los medios de producción para satisfacer sus necesidades básicas. Eso me parece que es fundamental. Y lo curioso es que, viendo la historia, es algo que ha estado siempre en el centro de toda concepción de la pobreza, ya sea caritativa, ya sea piadosa. Lo que une ambas modulaciones es eso. Es decir, se puede disciplinar mediante el palo o la seducción. La seducción es la idea del progreso. Trabajando mucho, esforzándote, llegarás a incluirte, ¿no? en esta vida de comodidad. Pero bueno, eso está desmentido ¿no?